Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Estamos aquí en Centro Sefarad de Israel, como sabéis, una institución pública, un consorcio conformado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, que trata de promover los lazos y crear puentes entre la cultura judía y el resto de la sociedad española. Para ello, hacemos actividades como la que traemos hoy sobre Esdra de Gerona y su comentario al Cantar de los Cantares, conducida por la profesora Clea, es adjunta del Departamento de Literatura y Renacimiento y de la Literatura Europea del Instituto de Investigación Literaria de la Academia Polaca de Ciencias, donde investiga la cultura judía en la España medieval, las huellas del pensamiento judío en la literatura del Siglo de Oro y el pensamiento de los sefardíes contemporáneos. Así que, bueno, muchas gracias, Clea, por estar aquí con nosotros otra vez. Gracias a vosotros. Y bueno, pues te dejo y esperamos que os guste a todos. Hola a todos, muchas gracias al Centro Sefarad por acogerme de nuevo, estar aquí con ustedes y presentarles el tema que nos va a ocupar hoy, Esdra de Gerona y su comentario al Cantar de los Cantares. La reflexión cabalística se estableció en la zona noroeste de la península ibérica gracias a la escuela de Gerona y se opuso al enfoque lingüístico concretamente a los gramáticos de Castilla. Entre estos dos planteamientos extremos se iba formando simultáneamente la interpretación filosófica de los continuadores de Maimónides, que, apoyándose en el aristotelismo, trataban de combatir el neoplatonismo de la cábala provenzal y de la escuela gerundense estrechamente vinculada a ella. El neoplatonismo, inspirado no solo en Platón, sino también en el pitagorismo, unía el mundo abstracto de los conceptos con el mundo ideal de los números, y su contrapartida judía se encuentra ya en el libro de la creación, Sefer Yetzirah, donde se afirma por primera vez que Dios creó el mundo utilizando las 22 letras del alfabeto hebreo y las 10 sefirot. Las menciono de arriba abajo. Keter, corona. Jochma, sabiduría. Binah, inteligencia. Algunas veces se añade la Da'at, conocimiento. Gesed, amor. Geburah, rigor. Tiferet, armonía. Netzach, victoria. Hot, majestad. Yesod, fundamento. Y Malhut, reino. Hay que tener en cuenta que unas están al lado derecho, más misericordioso, Jochma, Gesed y Netzach, otras al lado izquierdo, más riguroso, Binah, Geburah y Hot, y en el centro las que unen las cualidades de la derecha y de la izquierda, Keter, Tiferet y Yesod. En el centro y al final del todo tenemos a Malhut. Hay que recordar que la sefirá hebrea no es solo un signo, sino también un número. La teoría sefirótica de la estructura de la revelación divina, que puede denominarse teoría de las hierofanías, encontró su justificación en la filosofía griega, que era nueva para los sabios judíos. Este soplo de pensamiento fresco centrado en el mundo invisible, que tiene su reflejo en el mundo visible, dio lugar al florecimiento de la cábala teosófico-teúrgica, basada en la interpretación mística de la creación del mundo presentada en el libro de la Claridad, Sefer HaBahir, y en la cábala de Isaac el Ciego, quien, comentando el libro de la creación, desarrolló la metafísica sefirótica. Se puede añadir que Isaac el Ciego provenía de Provenza. La enseñanza procedente de estas dos fuentes continuó así en Gerona, en los discípulos de Isaac, que retomaron la reflexión de su maestro, completándola con profundos estudios del neoplatonismo. Entre los autores de la escuela gerundense, por tanto, se hará frecuente referencia a Platón, cuyas enseñanzas intentaron adaptar al judaísmo rabínico. Esdra de Gerona, nacido entre el siglo XII y XIII, en su comentario sobre el Cantar de los Cantares, explicando el pasaje
Abro cita. El rey Salomón se hizo una carroza de madera del Líbano, hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro, su asiento de grana, su interior recamado de amor por las doncellas de Jerusalén. Cierro cita. Reflexiona sobre el origen de la creación y concluye que el mundo no fue creado de la nada. Esta afirmación está en consonancia con lo que predica el rabino Tanaim Eliezer, quien, en relación con el pasaje citado, remite al Salmo 104 y al libro de Job. Como veremos más adelante, Esdras de Gerona hará lo mismo. La mención del libro de Job está plenamente justificada por el hecho que Esdras de Gerona inscribiera su comentario al Cantar de los Cantares, dentro de la exégesis teológico-cosmológica de este fragmento de las Escrituras. Su interpretación abarca también el Salmo 104, comparado con los pasajes del Génesis referentes a la creación del mundo. La selección de textos que hace el sabio catalán demuestra que el Cantar de los Cantares no es para él un poema de amor. Esdras de Gerona tampoco está de acuerdo con otorgar únicamente al cantar el carácter de obra de comunidad en la que el amado es Dios y la amada la Asamblea de Israel. El cabalista catalán va más allá y otorga al cantar un valor cósmico. Dios, personificado por Salomón, movido por el amor y mediante la sabiduría, crea la estructura cefirótica de dos mundos, superior e inferior, lo que lleva a la separación de la unidad inicial. Estos mundos que aman a su creador intentan unirse a él de nuevo y para conseguirlo toman el camino de la sabiduría. Los protagonistas del poema son justamente la segunda sefirá, Jochma, es decir, la sabiduría, atributo de Salomón, y la Shejiná, presencia de Dios en la tierra. Los destinatarios del comentario son personas que conocen los conceptos básicos de la Kabbalah, o sea, personas cultas a quienes Esdras de Gerona dirige su crítica de los exegetas coetáneos más inclinados a una interpretación literal. Esdras de Gerona no duda en utilizar palabras extremadamente duras para juzgar la interpretación literal tan apreciada por uno de los gramáticos más importantes de la época, Abraham ibn Ezra, quien también escribió un comentario al Cantar de los Cantares. Y en la introducción a su comentario, Esdras de Gerona explica los motivos y las circunstancias que lo llevaron a escribir la exégesis del Cantar de los Cantares, siendo uno de ellos la excesiva propagación de la interpretación literal. Esdras de Gerona, estando ya en edad avanzada, escribe su comentario al Cantar de los Cantares apoyándose en el libro de Job, especialmente en el capítulo 28, denominado el Canto de la Sabiduría. Para Esdras de Gerona, la esposa es la presencia de Dios, es decir, la Shejiná, que conversa con la gloria de Dios, el equivalente de la sabiduría divina. Además, encontramos aquí la idea de que Shejiná está en el exilio, que más tarde desarrollará el Zohar, donde por tanto también se encuentra un comentario al Cantar de los Cantares. Este estado, que de por sí no debería corresponder a Dios, es el resultado de la estrecha unión entre la historia del pueblo elegido y la santa biografía de Dios, ya que todo lo que ocurre en el mundo inferior se refleja en el superior, haciendo posible el doble movimiento que une la tierra con el cielo. Gracias a la ascensión del alma hacia Dios, el Espíritu Santo puede descender al mundo inferior, devolviendo el estado de la unión entre ambos.
Según Esdras de Gerona, el bajar y el subir es el mismo movimiento, lo que explica interpretando el pasaje del Cantar. Abro cita. Mi amado descendió a su huerto para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Cierro cita. Leemos en el comentario de Esdras de Gerona. Abro cita. El descenso es idéntico al ascenso y el ascenso al descenso. Sin embargo, el autor sagrado califica como descendente el movimiento del amado a causa del exilio. Cierro cita. Vale la pena precisar que Esdras de Gerona llama autor sagrado a Salomón, quien, abro cita, compuso este libro en su vejez bajo la dirección del Espíritu Santo. Él le da a Dios su propio nombre. Cierro cita. Lo que concuerda con lo que el cabalista gerundense escribe al comienzo de su comentario citando la Biblia. Abro cita. Salomón, nombre del santo, bendito sea. Cierro cita. El alma puede acercarse a Dios ofreciendo sacrificios, escribe Esdras de Gerona, explicando otro pasaje bíblico. Abro cita. Venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Cierro cita. De manera similar a la de muchos otros exegetas, el cabalista cree que venga mi amado a su huerto significa la presencia divina y que coma de su dulce fruta los sacrificios. Esdras de Gerona añade, abro cita, la intención del sacrificio era que cada atributo hallara su subsistencia. Cierro cita. Es decir, que cada sefirá pueda seguir existiendo. La palabra atributo puede llevar al equívoco, puesto que las sefirot no son atributos de Dios. Como Dios es nombrado al principio Ein Sof, sin límite, que podemos identificar con Deus absconditus, Dios oculto. Y su naturaleza es indescriptible, pero se manifiesta en el mundo gracias a las sefirot. Entonces, se nos presenta Deus revelatus, Dios revelado. Esdras de Gerona lo explica interpretando la expresión del Cantar. Abro cita. Si tú fueras como mi hermano, amamantado a los pechos de mi madre. Cierro cita. Dice Esdras de Gerona, abro cita, respuesta de la gloria. El alma no manifiesta sus operaciones más que a través del cuerpo. Del mismo modo que éste no opera sin el alma, del mismo modo el santo, bendito sea, manifiesta sus elevados actos y sus signos mediante el instrumento de sus atributos. Cierro cita. Gracias a ello, Ein Sof, Deus absconditus, se nos presenta como Deus revelatus. La analogía entre el alma y el cuerpo y entre Dios y sus atributos no es completa, ya que el primer par es de por sí distinto. El alma es espiritual y el cuerpo material. Sin embargo, en el segundo tenemos la unidad, puesto que en la unicidad de Dios las sefirot son esencialmente iguales, como explica Gershom Scholem. Esdras de Gerona, consciente de esta fundamental diferencia, se muestra a la vez seguro de la existencia de correspondencia entre el árbol de la sefirot y el cuerpo humano. El árbol presenta la estructura de todo lo creado, tanto respecto a su constitución, o sea, su forma, como a su existencia, es decir, los procesos que dentro de él suceden y los que a él afectan. Es pues la matriz para el
antropomorfismo, la ética, la historia y la cosmogonía, permitiendo al cabalista gerundense interpretar el cantar desde estas 4 perspectivas. La antropología, que se va a centrar en la creación y la forma del ser humano, su modo de comportarse, la historia y la creación del mundo. Veamos un ejemplo de cada una de ellas. Antropomorfismo. Esdra de Gerona, analizando el pasaje del cantar, abro cita: Él me ha traído a la sala del banquete y su estandarte sobre mí es el amor. Cierro cita. Escribe, abro cita: También en el hombre encontramos los homólogos de los 3 mundos, el del logos, que es la cabeza, el de la vitalidad, que es la parte del cuerpo comprendida entre la cabeza y el ombligo, y el de la naturaleza, que es la parte que está por debajo del ombligo y donde tiene lugar la digestión de los alimentos. Cierro cita. Ética. Esdra de Gerona aprovecha el análisis del pasaje del cantar. Abro cita: Cuán hermosos son tus amores, hermana mía, esposa mía. Cuánto mejor tus amores que el vino y la fragancia de tus ungüentos que todos los bálsamos. Miel virgen destilan tus labios, esposa mía. Miel y leche hay debajo de tu lengua, y la fragancia de tus vestidos es como la fragancia del Líbano. Cierro cita. Para aconsejar cómo vivir siendo grato a Dios. También indica que el amor es más fuerte que el miedo cuando escribe, abro cita: Así, aquel que cumple y realiza los preceptos del Señor procede del atributo del amor. Este atributo es el grado sublime y la cualidad suprema que se corresponde con los preceptos positivos. Por el contrario, el hombre que se abstiene de hacer algo por temor a su Señor procede del temor, atributo inferior al del amor. Del mismo modo que los preceptos negativos son inferiores a los positivos. Cierro cita. Historia. Interpretando el pasaje del cantar, abro cita: Me hallaron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon y me hirieron, me quitaron de encima mi chal, los guardas de las murallas. Cierro cita. Recuerda, abro cita: En la época del segundo templo, los israelitas se rebelaron contra los griegos y pasaron a ser dominados por los romanos. Cierro cita. Cosmogonía. La expresión del cantar, abro cita: Sus labios son lirios, cierro cita, Esdra de Gerona comprende como expresión de que, abro cita: Las 6 direcciones espaciales son gobernadas por su palabra y por el soplo de su boca. Cierro cita. La palabra lirio significa para el sabio gerundense el número 6, acorde con la tradición hermenéutica hebrea, lo que confirma diciendo, abro cita: Sabemos por tradición que esta flor se llama vulgarmente azucena y que sus 6 pétalos son símbolo de las 6 extremidades. Cierro cita. Esdra de Gerona introduce su comentario al libro de Job dentro de su exégesis del Cantar de los Cantares. En las observaciones preliminares explica que el significado profundo del cántico de Salomón se halla justamente en el libro de Job y de manera más concreta en su capítulo 28, conocido como el Canto de la Sabiduría. El primero y el segundo verso del capítulo 28 del libro de Job dice, abro cita: Ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro lugar donde se refina.
El hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre. Cierro cita. Comentando estos versos del canto de la sabiduría, Esdra de Gerona analiza minuciosamente cada uno de los minerales, otorgándole tanto el significado cosmogónico, en cuanto a 4 elementos del mundo, como antropológico, 4 tipos de personalidad, describiendo a la vez su teoría de los colores, presente en todo su comentario al Cantar de los Cantares. Leemos, abro cita. El autor habla aquí de 4 metales cuya materia mineral se encuentra en la tierra. Se corresponden en el hombre con los 4 elementos, la bilis blanca, la bilis roja, la bilis negra y la bilis amarilla. Asimismo, en toda cosa viviente, sensible o no sensible, se encuentran 4 elementos que obtienen la vida de los elementos espirituales primordiales incluidos en las 10 sefirot. Estos elementos espirituales son los ancestros de todos los seres derivados. Cierro cita. Esdra de Gerona alude a la teoría de Hipócrates y Galeno sobre los 4 temperamentos humanos: el flemático, de color blanco, el sanguíneo, rojo, el melancólico, negro, y el colérico, amarillo, asignándoles 4 elementos primarios del árbol de las sefirot: amor, Hesed, rigor, Geburah, armonía, Tiferet, y reino, Malhut, que se vuelven arquetipos del ser humano. Los colores sirven al cabalista gerundense para expresar los símbolos. Un ejemplo de ello lo encontramos en la interpretación del pasaje del Cantar. Abro cita. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso, y de todo polvo aromático? Cierro cita. Esdra de Gerona escribe, abro cita, la mirra y el incienso son 2 materias de colores contrapuestos. El incienso es blanco y la mirra es roja. Medita con atención el maravilloso simbolismo que ofrece esta oposición, que evoca a los 2 querubines, padres del mundo, entre los cuales se emplaza la presencia recibiendo el influjo de ambos. Sin embargo, el final del versículo, de todo tipo de polvos perfumados, sugiere que ella, la presencia, integra todas las demás cosas espirituales y que en ella se encuentra la huella del todo. Cierro cita. Encontramos aquí la referencia al libro del Éxodo, donde pone, abro cita, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Cierro cita, donde el testimonio indica las tablas de los mandamientos, que a su vez corresponden a la presencia divina, Shejina. La huella de todo de la que habla el gerundense indica que todo lo que existe en el mundo inferior debe su existencia a Shejina. Los colores blanco y rojo, por su parte, corresponden a concretas sefirot. Lo dice Esdra de Gerona a propósito del versículo del Cantar. Abro cita. Hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Cierro cita. Leemos en el comentario de Esdra de Gerona. Abro cita. La mirra, que es roja, símbolo del atributo de la justicia, collado del incienso, que responde al atributo de la misericordia. Cierro cita. De ahí podemos concluir que Geburah, o sea, rigor, es roja, mientras que Hesed, amor, blanca. El tercer versículo del capítulo 28 del libro de Job dice,
Abrocita. A las tinieblas ponen término y examinan todo a la perfección, las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. Cierro cita. Comentando el versículo 3 del capítulo 28, Esdra de Gerona lo une con el anterior, así como con el versículo 28 del capítulo 12, que dice, abro cita, él descubre las profundidades de las tinieblas y saca a la luz la sombra de muerte. Cierro cita. Para el cabalista catalán, esto quiere decir, abro cita, oscuridad y sombra son los apelativos del no ser, en la potencia del cual se halla la luz. Esto es lo que indica el final del versículo 3 de nuestro capítulo. Piedra, oscuridad y sombra de muerte profunda. El autor llama piedra al edificio construido con las letras que había antes de la creación en la potencia del no ser, el cual es oscuridad y sombra profunda. Cierro cita. Esdra de Gerona termina con una recomendación a sus adeptos, destinatarios de su obra. Abro cita. Comprende esto, pues se trata de un gran principio. Cierro cita. Se trata aquí del principio que se hallaba aún en la esfera del no ser, sobre la cual se elevaba paradójicamente toda la estructura de la creación. Esta idea está relacionada con la soledad de Dios, de la cual habla Esdra de Gerona al explicar el versículo 1 del Salmo 104. Abro cita. Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Cierro cita. Esdra de Gerona explica qué quiere decir. Abro cita. Esto es una alusión al esplendor de la sabiduría que se dispersa con abundancia por todas partes. De esta expansión toman su alimento las causas intermedias y lejanas. Vestido de magnificencia y majestad, la sabiduría se aproxima a ti, no existe sin ti, y tú no existes sin ella. Este era el estado de cosas antes de la creación del mundo, cuando el santo, bendito sea, estaba solo en su universo y las entidades permanecían latentes en las profundidades de la sabiduría. Cierro cita. Es muy curiosa la afirmación que Dios no existe sin sabiduría, negada posteriormente por la mención de la soledad de Dios. Podríamos pensar que Esdra de Gerona quiso darnos a entender que la existencia misma de Dios se inicia con el acto de la creación. Antes, cuando constituía una unidad y no se podía diferenciar nada de él, era como si no existiera, ya que la existencia surge justo con la diferenciación. La existencia está ligada a la diferenciación, siendo la existencia en sí un determinante, en el sentido lingüístico. Lo confirma Gershon Scholem cuando dice que Dios escondido, y escondido porque escondió su esencia más íntima, la intimidad de Dios, que carece de todo determinante y de todo atributos. Por el límite de tiempo tenemos que pararnos aquí, aunque el comentario continúa. Resumiendo, podemos recalcar que, según el cabalista catalán, el Cantar de los Cantares representa la búsqueda de Dios con el fin de alcanzar la experiencia mística de Devekut, adhesión a Dios. La identificación de la esposa con Shejina, presencia divina en la tierra, que, separada de Ein Sof, sin límite, busca recuperar
la perfecta unidad es algo novedoso. Shejinah comparte el destino de la Asamblea de Israel y se encuentra en el desierto. El desierto, símbolo del alejamiento de Dios, puede convertirse en el camino hacia Él si el ser humano obedece a los mandamientos impuestos por el Todopoderoso. Para Esdras de Gerona, todo ser creado, motivado por el amor hacia Dios, debe hacer lo posible para elevarse y acercarse al Creador, gracias a lo cual se regresará a la unidad que existía antes de la creación del mundo. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya interesado la ponencia. Bueno, pues muchísimas gracias, Clea, por tu exposición tan interesante, que seguro todos los que nos han escuchado han disfrutado. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por estar y, por supuesto, a Clea. Gracias a ti, David, y al Centro Sefarad por la hospitalidad y por también difundir la cultura hebrea, que es una de las culturas más ricas que existen hoy en día. Por supuesto que sí. Y bueno, pues esperamos veros a todos los que habéis estado viendo hoy en próximas actividades en nuestros canales de difusión. Un saludo a todos y bueno, nos vemos próximamente. Hasta luego. Gracias.